Y claro que es durísimo, porque no hay nada más desesperante que sentir que el carro se te está yendo para atrás, así, en una loma. Y la persona que tienes al lado, la que se supone que te tiene que ayudar, imagínate, se queda de brazos cruzados. Y realmente es una sensación de vacío en el estómago, es un nudo que no te deja respirar, porque justo cuando más necesitas una palabra, una señal, cualquier empujoncito, se queda en silencio. Y sabes, a veces nos pasa lo mismo con Dios. Cuando más necesitamos que hable, como que se queda mudo. Pero, ¿sabes qué? Mírame bien, porque hoy te voy a decir algo que me costó entender con lágrimas, ¿sí? Ese silencio que tanto duele, no es que Dios se olvidó de ti, no, es que por fin te está tratando como a un adulto. No te asustes con la pendiente, porque hoy vas a entender por qué tu padre dejó de hablarte como a un niño. Y también vas a entender algo súper importante, porque ese silencio es en realidad el cumplido más grande que te ha hecho en toda tu vida. Mira, yo me acuerdo clarito cuando mi papá me enseñó a montar bicicleta. Fuimos a un parque de esos, donde alquilaban las bicicletas por hora. Yo estaba muerto del susto. Sentía que en cualquier segundo me iba a ir contra el piso, claro que sí. Pero él me subía, me ponía su mano firme en la silla y me empujaba y me empujaba. Yo recuerdo que yo iba todo chueco, zigzagueando de un lado para otro, y cada vez que sentía que la cosita como que se ponía fea, ¡pum!, saltaba de una vez al piso. Él nuevamente volvía a explicarme otra vez cómo pedalear, me daba el empujoncito y me decía: mire al frente, no tenga miedo, yo lo estoy sosteniendo, todo está bien. Y yo, pues claro, al escucharlo pedaleaba tranquilo, porque ahí estaba a mi lado. Yo sabía que él estaba sosteniéndome, pero hubo un momento, después de 5 o 6 intentos, en que de pronto dejé de oír su voz dándome instrucciones. Yo seguí pedaleando con el corazón a 1000. Y cuando me dio por mirar para atrás, mi papá estaba lejísimos. El hombre se había quedado parado viéndome y yo ya llevaba media vuelta al parque. Iba solo. Fue un triunfo increíble, de esos que uno guarda en la memoria para siempre. Ahí aprendí que el silencio de quien te ama puede ser el aplauso más grande, porque significa que ya puedes solo. Y tiempo después la escena fue casi igual, pero con más nervios. Mi papá me estaba enseñando a manejar el carro de la casa. Recuerdo que era un Renault 4 amarillo. Sí, estaba ya algo estropeadito. Y como cosa curiosa, ese carro nunca tuvo el espejo del lado derecho. ¿Sabes? Después tuvimos carros más finos y más arregladitos. Pero ese Canario, así le decía a mi papá, ese carrito, fue muy especial para mí. En aquella época no se acostumbraba a matricularse en una escuela de automovilismo como lo hacen los muchachos, bueno, las personas ahora. Simplemente uno aprendía como podía y luego iba y se presentaba a un examen para adquirir la licencia de conducción, el pase, como lo decíamos en esa época. Y ya llevábamos varias clases y estábamos en esa etapa de arrancar en las pendientes, en las subidas empinadas. Y ese día mi papá me metió por una calle más empinada que nunca. Yo iba sudando frío y de repente el carro se empezó a apagar. Y yo, claro, esperaba que él me dijera qué pedal pisar o que jalara el freno de mano. Pero mi papá no hizo nada. No movió sus brazos, se quedó mirando hacia el frente y guardó un silencio absoluto.
Yo lo miraba de reojo con una rabia, pero también yo me sentía impotente. Pero yo no quería mostrarle nervios. Y aunque por unos segundos me sentí solo, sí, me sentía abandonado en plena loma, pensando que el carro iba a terminar rodando hacia atrás y estrellándose. Uy, pero bueno, logré subir la pendiente. ¿Sabes qué entendí después? Que su silencio, el silencio de mi papá, no era abandono, era confianza. Él sabía que yo ya había practicado lo suficiente, que mis pies ya sabían qué tenían que hacer, que mis oídos ya reconocían el sonido del motor, que mis manos ya tenían memoria. ¿Sabías que así nos pasa con Dios? Llevamos años congregándonos, leyendo la Biblia, escuchando prédicas y de repente la vida nos pone en una pendiente brava y queremos que Dios nos vuelva a sostener la silla de la bicicleta. Queremos que nos diga derecha, izquierda, frena, acelera, oprime este pedal, como si fuéramos niños de 5 años. Pero hay un momento en que Dios dice, ya no más leche, ya te toca el alimento sólido. Escucha, escucha. Hay una diferencia enorme entre creer en Dios y vivir en Cristo. Soy Omar Peñalosa. Hoy te enseñaré cómo pasar de la teoría o de la costumbre a la vida verdadera. A veces nos acostumbramos tanto a la voz que nos guía en la bicicleta que cuando Dios nos sube al carro y nos pone frente a una montaña, interpretamos su silencio como ausencia. Si hoy sientes que el carro de tu vida se está yendo para atrás y Dios no te dice qué pedal tienes que apretar, quizás es porque ya te dio todo lo necesario y ahora es el momento de actuar con ese crecimiento al cual has llegado. Hay una parte en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, que dice algo que nos pega fuerte. Allí dice, hace tanto que ya son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes? El problema de muchos de nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, no es que no sepamos cosas, es que nos quedamos en una inmadurez prolongada. Sí, nos encanta que nos den todo en la boca, que nos carguen cuando el camino se pone feo. Pero llega un punto en que seguir pidiendo leche o seguir esperando que papá nos empuje la bicicleta ya no es tierno. No, es un problema de desarrollo y eso ya es algo feo. Antes de que sigamos, quiero preguntarte algo. ¿Sientes que esto que te estoy contando está llegando por allá a lo profundo de tu ser? Si es así, mira, no es coincidencia. Tal vez estás cansado de vivir una religión de fachada y lo que necesitas es una comunión real con Cristo. De esas que no dependen de que todo salga bien. Si quieres dar ese paso de madurez, ese paso de dejar de ser un niño espiritual que solo busca
consuelo y de verdad empezar a ser un hijo que busca el propósito del Padre, cuéntamelo aquí en los comentarios, o si no, simplemente dilo ahí donde estás en este momento. Di: Señor, estoy listo para el alimento sólido. Mira, no busques más muletas, busca su rostro en la obediencia, incluso cuando no sientas nada, porque te aseguro que Él está más cerca de lo que tú crees. Y no solo eso, está disfrutando de tu crecimiento. Y es que a veces pensamos que el silencio de Dios es una muestra de que Él se alejó, pero al contrario, es la muestra de que Dios nos está lanzando a las pendientes más empinadas de la vida, porque ya Él nos ha dado un montón de vueltas al parque. Él sabe que tienes lo necesario para no rodar hacia atrás. El autor de Hebreos nos dice que la madurez se alcanza cuando ejercitamos los sentidos. Mira, mi papá se quedó callado en esa calle empinada porque quería que mis pies en los pedales, porque quería que mis oídos escuchando el motor y mis ojos en el camino tomaran el control. Él quería que yo aprendiera a discernir, a sentir el punto de contacto del clutch, a saber cuándo acelerar sin que nadie me lo soplara al oído. Dios está haciendo lo mismo contigo ahora mismo. ¿Acaso estás esperando que Dios te diga cada paso cuando ya sabes perfectamente lo que tú tienes que hacer? ¿Acaso estás frenando en plena marcha por miedo cuando tienes el equilibrio? A veces quisiéramos que Dios nos trate siempre como niños, sí, con consuelos audibles, con apoyo constante. Pero mira, Él nos ama demasiado como para no dejarnos conducir el carro de nuestra propia vida. ¿Y sabes? Y el carro de nuestra fe. La madurez espiritual es entender que el silencio de Dios en la prueba es la señal de que Él sabe que ya estás listo. Y si hoy Dios parece estar callado, no es porque el auto esté vacío, no, es porque el Padre considera que ya no eres un niño de pecho, sino alguien capaz de conquistar la pendiente por la fe. ¿Sabes? En ese Renault 4 amarillo aprendí que la confianza no que se construye con palabras, no, se construye con hechos. Mi papá confiaba tanto en lo que me había enseñado que podía permitirse el lujo de quedarse callado. Y sabes, Dios conoce lo que ha puesto dentro de ti. Y es que tú has estado muchas horas en oración, has aprendido muchos versículos, has escuchado muchas prédicas y ahora Dios observa cómo los usas cuando el carro se te empieza a ir para atrás. Y no es por falta de amor que no te quita el problema de encima. Es que Él sabe que si te lo quita, nunca vas a aprender a manejar en las lomas de la vida. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? La vida está llena de pendientes. Así que hoy te animo, sí, ya, sacúdete el polvo y deja de quejarte porque Dios no habla. Empieza a usar tus sentidos espirituales. Mira el camino, escucha tu corazón alineado a su palabra y pon el pie en el acelerador. Y es que la fe auténtica no es la que no tiene miedo, claro que no, es la que arranca en la pendiente a pesar de que te tiemblen las piernas, sabiendo que Él te enseñó a manejar y que no se ha bajado del carro. ¿Sabes? Es hora de actuar en Cristo. No vivas de la fe de otros, vive de la comunión que tú mismo has cultivado con Cristo, sí, allá, en lo secreto. Y ¿sabes qué? Si este mensaje te ha sacudido en algo, te pido que lo compartas con ese amigo o con ese familiar que tú sabes que está pasando por un desierto
de silencio. Mira, ellos no necesitan un sermón, ellos necesitan recordar que el Padre está ahí mismo, sentado al lado, orgulloso de ver cómo por fin están madurando. ¿Vale? Y suscríbete para que sigamos charlando así, de corazón a corazón. Porque mira, necesitamos dejar de ser una iglesia cansada y empezar a ser hijos maduros. Claro que sí. Y si llegaste hasta aquí, no fue una casualidad. No, es que porque algo dentro de ti sabe que no fuiste llamado a sobrevivir espiritualmente. Fuiste llamado a vivir en Cristo. Así que si este mensaje te dio claridad y descanso, compártelo. Soy Omar Peñalosa y aquí en este canal seguimos dejando el sistema para abrazar la vida verdadera. Nos vemos en el siguiente video.